Deuteronomio capítulo 1 al 3, Moisés dedica tiempo para hacer un histórico al pueblo y a partir del capítulo 4 va a contener recomendaciones, amonestaciones y un elemento importante va a ser hacer que el pueblo entienda que este es un pueblo diferente a los demás, inclusive con expresiones como ¿qué pueblo hay como ustedes? Parafraseando el texto de Deuteronomio capítulo 4. Bienvenidos, bienvenidas a este momento especial de estudio de las Sagradas Escrituras a través del libro de Deuteronomio. Axiomas, más allá de la evidencia. Al terminar el capítulo 3 e iniciar el capítulo 4, hay una conjunción en hebreo cuando dice ahora pues, entendiendo toda la parte que Moisés les había recordado, cómo Dios condujo al pueblo, qué es lo que hizo, le dice, oye Israel. Esta palabra oye, Shema, que va a ser repetida más adelante, es una palabra muy especial para el pueblo judío, porque inclusive es parte de una de las principales oraciones que ellos tienen, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Esta palabra representa que el pueblo debía estar con una atención tal no solamente para escuchar físicamente, sino para asimilar aquellas cosas que se dirían a continuación. Vamos a dar la bienvenida, voy a dar la bienvenida a dos amigos, colegas que están aquí para hablar de este tema del capítulo 4 de Deuteronomio. Bienvenido Rolando y un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, Pastor Tito, y agradecer al Señor por tener la oportunidad de participar nuevamente en Axiomas. Bienvenido también Edsel, para compartir con nosotros este diálogo y luego de tu saludo, por favor, guíanos en oración. Agradecido por la invitación y que Dios sea quien nos conduzca en el desarrollo de su exposición de la palabra. Vamos a orar. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, Señor, alabamos tu nombre en este momento porque eres tú quien coloca en nosotros la disposición de estudiar tu palabra y queremos, Señor, que en esta hora tú puedas dirigirnos para que todo lo que se diga sea guiado por el Espíritu Santo. Bendice el estudio en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego que Moisés le dice al pueblo de Israel, escucha, oye los estatutos, los decretos que yo te enseño, estoy leyendo el versículo 1, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Jehová da a vuestros padres. El versículo 2 contiene un elemento muy determinante. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era el interés o el énfasis de Moisés para darle estas recomendaciones al pueblo? No añadir ni quitar. Bueno, pastor, yo pienso que está bien claro porque en muchos casos los mandamientos hoy mismo han sido cambiados. En ese tiempo también la gente tendía a veces más a obedecer los mandamientos, ni tanto por amor a Dios, sino colocando reglas por encima de los mandamientos del Señor. Ahí la gente empezó a añadir cosas que Dios no había escrito. Y por el contrario también, habían personas que no les gustaba guardar cierta parte de la ley y como que intentaban ocultarla, ¿no? Incluso hasta nuestros días. El dilema, por ejemplo, del cuarto mandamiento, ¿no? Que hay algunos que añaden, hay algunos que no quieren guardar, hay otros que sí. Y por eso esta recomendación no solamente abarca para el pueblo en ese momento, sino también se extiende hasta nuestros días. Esto de no añadir y quitar también aparece en Apocalipsis, ¿no? Parece que hay, el conocimiento de Dios hace que haya una tendencia del ser humano, saber que hay una tendencia del ser humano de intentar seleccionar algunas cosas y agregar. Ahora, Rolando, ¿por qué el ser humano intenta cambiar, añadir o quitar, o cuáles son las causas de por qué sucede esto? Estamos hablando en el aspecto religioso. Yo creo que se remonta a algo más, es algo que se remonta en el tiempo, en los siglos, porque hay que recordar que Satanás desde siempre
Él ha perseguido y ha persistido en cambiar los tiempos y la ley. Y no era algo fuera de lo normal que sus hijos, o sea, el pueblo de Dios, inclusive las naciones paganas, sin que discutir, ellos estaban completamente con sus propias idolatrías. Sin embargo, en el corazón del ser humano, del pueblo del Señor, también existía eso. Había una influencia tanta que ellos comenzaron por encima de las leyes, de los estatutos del Señor, a poner sus propias normas y leyes. Hay un concepto que es positivo en varias áreas, pero en el tema espiritual puede ser peligroso, el contextualizar las cosas, el tratar de adaptar a la cultura, al ambiente, a las costumbres del lugar, y parece que ese es un elemento que Dios también quería cuidar porque ellos iban a entrar ahora en la tierra Por ello de la Canaán. expresión no añadiréis, ¿no? Claro, iban a entrar allí, perfecto. iban a estar sujetos a todas esas influencias y cómo eso puede afectar ahora a nosotros, a la iglesia y a los cristianos también en relación al contenido de la palabra ese. Sí, en realidad ahí hay que nosotros colocarnos en estudio profundo de lo que dice la palabra de Dios. En realidad la Biblia está por encima de la cultura. Nosotros no podemos intentar adaptar la palabra de Dios a la cultura, más bien es la cultura que se adapta a la palabra de Dios. Obviamente habrán cosas que nosotros podríamos revisar y es una dificultad en muchos casos, pero hay que pedir mucha sabiduría al Señor. Algo que decía también Rolando, que me pareció muy, muy interesante con el aspecto de Satanás atacar la ley de Dios también y de cambiar, es que incluso hay religiones, ¿no?, hoy en día que han cambiado la ley de Dios y que lastimosamente no están obedeciendo lo que Dios quiere mostrarnos. Y pienso hoy. ahí, pastor, que cuando el ser humano se introduce esas normas o se acomoda a la cultura, se mete en serios problemas. Eso pasó con Israel. Ellos en realidad se acomodaron a las costumbres y todo aquello, y sabemos en realidad que el Señor es celoso en cuanto a esas situaciones. Él no tolera aquello, ¿no? Porque su ley es perfecta. Bien, mandamientos, leyes de Dios no pueden ser cambiados ni alterados, ni aumentados ni quitados, dice En acá. absoluto. Así es. Ahora, ¿qué es lo que sí pueden ser adaptables? Estamos saliendo un poquito de la lección, pero aplicando. ¿Qué es lo que la iglesia podría adaptar a la cultura, al ambiente, al lugar? Cosa de que no entre en los mandamientos. ¿Qué aspectos de la práctica cristiana? Yo diría por ahí, tal vez, no sé si van a discordar ustedes, el tema de la vestimenta, por ejemplo. Si yo podría normal algo así, pero sabemos en realidad que la ropa es para cubrir el cuerpo. Si quisiera considerarlo, obviamente que no está dentro de los mandamientos algo así, pero hay principios que Claro, no el principio es modestia, pudor, pero no el tipo de ropa. Acá Exactamente. nosotros normalmente usamos el saco, la camisa. Hay lugares en otras culturas que no usan ese tipo de ropa. Hay varones, inclusive Escocia y otros países Correcto. usan diferente. En ese sentido no estamos entrando aquí. La iglesia se va adaptando a la cultura, tal vez en el tema de la alimentación, siempre y cuando esté basado también en los principios bíblicos. ¿Qué otra cosa más podríamos entender de que no entra en esto para que no crean que nosotros somos tan cerrados que queremos judaizar o tener todo lo que está en la Biblia que tiene que aplicarse, digamos, al pie de la letra, pero aquí estamos hablando principalmente de mandamientos, Tal vez de haciendo un principios. paréntesis ahí, es bueno recordar que Israel tenía sus propias leyes que eran ceremoniales. Muchas de ellas estaban específicamente para el tiempo de ellos destinadas. Sin embargo, ellos lo han extendido. Fue cuando Jesús condenó completamente lo que ellos estaban haciendo. El tema, por ejemplo, de hacer el bien en el día de reposo. Solo ahí haciendo un paréntesis, pastor. Bien, bueno, estamos Sí. paseándonos un poquito en esto. No sé si tienes algo más que decir, si no vamos a ir a una Solo experiencia. una frase, pastor, decir que hay cosas en la Biblia que son asuntos que tienen que ver con salvación directa de la persona, y en ese asunto pues la Biblia es clara, pero hay otros donde nos ayuda más bien profundizar en su palabra y contextualizar más al lugar y al momento en que estamos sirviendo al Señor. Bien, aquí se menciona un episodio, dice, vuestros ojos vieron lo que Jehová hizo con motivo de Baal Peor, y menciona allí un incidente. ¿Qué pasó ahí en breve? Pastor,
en concreto es que los pueblos vecinos influenciaron tanto en Israel, cuando Dios había dicho al pueblo de Israel que ellos debían más bien inspirar a los demás. Ellos fueron influenciados que empezaron a idolatrar otros ídolos, y uno de esos ídolos es precisamente el nombre Baal Peor, y como consecuencia aquellas personas que idolatraron, cambiaron al Dios Jehová, pues tuvieron una muerte en consecuencia de la idolatría que ellos habían tenido. Número 25 relata esta experiencia, inclusive que este pueblo pagano tentó al pueblo de Israel, hubo matrimonios mixtos, Correcto. hubo todo tipo de situaciones que los llevó a la caída, y Dios allí se manifestó con su desacuerdo y murieron 25 mil personas. Y dice el versículo 4, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. O sea, hubo también un grupo que se mantuvo firme. Y aquí es importante, ¿no? Porque mucha gente comienza a criticar a un grupo y dice, estos son así porque sucedió tal cosa, sucedió lo otro, pero siempre hay gente que se mantiene fiel, y aquí Moisés le habla, ustedes siguieron al Señor. ¿Y qué significaría ser parte de ese grupo que se mantenga firme aún en medio de la apostasía? Antes de responder a aquello que usted está mencionando, Pastor Tito, la transgresión física, es decir, aquello que aconteció en Baal Peor, le llevó una decadencia en la vida espiritual al pueblo de Israel. No es que yo hago alguna cosa física y no me afecte en lo espiritual, porque el ser humano es integral. Pero por otro lado vemos que hubo un grupo, acá como menciona en el verso 4, que decidieron formar parte del pueblo santo de Dios. Y vemos cómo el Señor lo menciona, ¿no? Entonces, formar parte de eso es prácticamente decidir no contaminarse con aquello, y siempre hay esa oportunidad. Y yo creo que las personas que están atravesando tal vez un momento así pueden decidir no doblegarse ante los diversos ídolos que hay hoy un montón, ¿no? Quiero cerrar este bloque haciendo una invitación y llamado a los jóvenes especialmente, de nuestras iglesias, de las iglesias, porque es un grupo que es atacado muy frecuentemente por tentaciones, por el ambiente, por el mundo. Eso incluye todo lo que implica el mundo, ¿no? Además de música, fiestas, bebidas, etcétera. Y más o menos parecido es lo que le pasó al pueblo de Israel, y lamentablemente se descarriaron. Vamos a ir a una breve pausa, continuamos en el siguiente bloque. Ya retornamos con Axiomas. Dios, además de los 10 mandamientos, a través de Moisés le entrega recomendaciones, estatutos, reglas, para que el pueblo pueda ser diferente al resto con el que él vivía. Y ahora principalmente en este capítulo 4 está hablando de cuando ya el pueblo iba a atravesar el río Jordán e iba a ir a la tierra prometida. Leo el versículo 8, capítulo 4, y dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos, juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios le hace una llamada de atención, una reflexión para decirles, ustedes son especiales, ustedes tienen algo que los otros pueblos no lo tienen. Y ahora traslado la pregunta para ustedes, ¿por qué Dios tiene todo el cuidado con su pueblo para guiarlo a través de estas leyes? Porque incluyendo los 10 mandamientos no son prohibiciones, sino son más bien orientaciones para evitar que el pueblo se descarríe. ¿Por qué Dios hacía eso con el pueblo de Israel? Era el pueblo de Israel quien tenía que encargarse de mostrar la luz que Dios les había mostrado a las demás naciones. Además de su elección. Sí, por supuesto, ¿no? Vemos que hubieron episodios, como el bloque anterior hablábamos, donde ellos se dejaron influenciar por las naciones que estaban alrededor. Sin embargo, el propósito de Dios era que a través de la nación de Israel puedan llegar a conocer a Dios, y Dios pueda ser exaltado y pueda ser glorificado a partir del mensaje, por ejemplo, por el ejemplo de ellos mismos, su vida a las demás naciones. Era la glorificación de Cristo. Y dice allí, ¿no?, el versículo 6, guardaos pues y ponedlos por obra, está hablando de estos mandamientos, porque
esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ¿qué iban a decir? Ciertamente este pueblo es sabio y entendido, grande o nación grande. O sea, la idea era que la gente los admire también. Pienso que hay tres cosas que yo he estado ahí hilando durante lo que estábamos aquí presentando. Primero, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es sabia, y es interesante que la ley de Dios viene de Dios. Es decir, la esencia de la ley es Dios mismo. Y vemos que quienes aceptan esa ley, deciden obedecer, pues van a gozar en realidad de una vida diferente. Y eso era lo que Dios quería para el pueblo de Israel, que a través de este pueblo toda la nación, porque recordemos que la ley que Dios le da a Moisés no es apenas para el pueblo judío, es una ley universal. Por lo tanto, es para todo aquel que desee y quiera aceptar y obedecer su. El propósito de Dios, dijimos que era que las naciones admiren a este pueblo, pero a través del pueblo finalmente admiren a su Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que ahora el mundo admire de su iglesia o del cristiano? Es precisamente eso, pastor, ¿no? Que Dios pueda ser glorificado y exaltado, primeramente como Dios había mostrado al pueblo de Israel mediante su ejemplo, ¿no? Y creo que nosotros como cristianos también somos ejemplo para las personas. Debemos ser ejemplo en modales, ser ejemplo en conducta, ser ejemplo en todo sentido integral para que ellos lleguen a conocer a Dios. Bien decía Rolando que Dios había dispuesto en Israel que ellos puedan ser luz, más ahora nosotros también llegamos a ser parte del pueblo de Israel, pero un Israel espiritual, ¿no? Porque esto no es solamente para una nación, sino que ahora se extiende a todo el mundo. A quien desea ser parte del pueblo de Cristo, entonces él puede aceptar también de esa manera. Hay elementos amplios en la Biblia, inclusive se toca el tema de la salud, que el pueblo no se enfermaría, que tendría prosperidad. Ahora, ¿cómo eso puede ser real en este siglo XXI, Rolando? ¿Será posible de que alguien mire a un cristiano o a un miembro de la iglesia y diga, sí, esta persona tiene elementos diferenciados, y luego termine viendo que eso lo sacó de la Biblia? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Es decir, Dios no solamente quiere una apariencia. La ley debe ser grabada en el corazón. Cuando la ley está intrínsecamente en el corazón puesto, hay frutos externos que se van a manifestar. Muchas veces el cristiano se centra en el no, porque hay que recordar que los mandamientos todos son no, 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 y pareciera que es algo de privación. Sin embargo, Dios puso a su pueblo un límite que le ayudaría y lo beneficiaría tan grandemente que si obedecería, entonces gozaría de plena libertad. Hoy Dios quiere lo mismo para cada ser humano. Ahora, en la parte práctica, ¿en qué aspectos se espera que el cristiano se diferencie del resto de los demás? Es verdad que el tema de la ley, el cristianismo, pero hay cosas que no son visibles, de manera visible. ¿Hay alguna forma de cómo un cristiano puede ser admirado? Pastor, quisiera leer el versículo 6 de Deuteronomio 4. Dice que nosotros debemos guardar pues y poner por obra, hablando de la ley, porque esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, ante las personas, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente este es un pueblo sabio, entendido, nación grande es esta. Lo mismo sucedió con Jesús. Cuando Jesús hablaba, yo pienso que transmitía paz a los demás, ¿no? Su misma conducta era una conducta que transmitía cosas positivas para las personas. Él no era alguien que se estuviera o quejando o haciendo quedar mal a otra persona. Pienso que si nosotros somos justos, somos fieles a lo que dice los preceptos del Señor, es fácil diferenciar a una persona honrada, una persona honesta, una persona justa, una persona que habla buenas palabras, una persona que anima. Entonces la gente dice, no, yo también quiero ser como esta persona. Y eso va a ser natural, ¿no? No es que uno se va a esforzar para decir, voy a aparentar tal cosa para hacerle propaganda a mi fe, a mi iglesia.
Yo recuerdo la experiencia de Daniel y sus amigos, y dice el capítulo 1, versículo 15, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, inclusive que comían la porción de la comida del rey. Estamos hablando de comidas sacrificadas a los ídolos inclusive. Y dice, Dios le dio conocimiento, inteligencia, sabiduría en las ciencias, inclusive los halló 10 veces mejores. O sea, hay elementos visibles que la gente va a ver. Físicos. Físicos, intelectuales, porque el ser humano está obedeciendo los principios divinos, y no es porque seamos mejores, no es porque el cristiano sea mejor, sino porque está siguiendo las enseñanzas Sus de Dios, ¿no? sus mandamientos, correcto. Bueno, estamos ya en la parte final de este bloque más. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Porque ¿qué nación hay como vuestra nación? Dice parafraseando el texto. Dios le llama la atención a su pueblo mostrándole todo lo que él hizo con un propósito, y ese propósito debía ser cumplido por el pueblo de Israel y debe ser cumplido por su iglesia actualmente. Quiero agradecer a nuestros invitados. Gracias, Rolando, por estar con nosotros, y tenemos unos segunditos para la conclusión. Gracias, Pastor Tito. Amigos, simplemente animarles para que cada uno de ustedes puedan guardar y obedecer los mandamientos del Señor, que son la felicidad para este tiempo. Igualmente, gracias, Hessel, por estar con nosotros, y tienes unos instantes para despedirte. Agradecer también la invitación, y vuelvo a leer el texto que me gustó de la lección, el Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Dice, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Hay sabiduría e inteligencia cuando guardamos, obedecemos los mandamientos. No es solo conocer, sino también practicar. Y cuando lo practicamos, eso va a ser visible en nuestro ambiente, y las personas van a admirar al cristiano, pero van a saber que detrás de ese cristiano hay un Dios, y van a querer también seguir sus enseñanzas. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.